Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, el economista y académico Óscar Landerreche. Muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto venir. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Óscar, fui muy comentado cuando fuiste parte del comando de Carolina Toá a mediados de año, que dijiste una frase muy peyorativa respecto de Janet Jara, respecto del Frente Amplio. Ha pasado el tiempo, no estuviste más en el comando, Carolina Toá perdió la primaria. Y hoy día tú ya has definido que vas a votar nulo. ¿Por qué, si Janet Jara ha cambiado ese programa de 7 páginas que la misma Toá criticó tanto, ¿no? Sí ha incorporado personas del socialismo democrático, sí en el fondo ha ido haciendo un programa mucho más alineado con todos los que la respaldan hoy, desde la DC al Partido Comunista, igual a ti no te convence esa candidatura? Hay unos problemas con las premisas de tu pregunta. Número uno, yo nunca fui al comando de Carolina Bueno, Toá. asesorar. No, ya, tampoco. Ya. Apoyé a Carolina Toá públicamente. No, esto, lo que ocurre es que hoy en los medios, aparentemente, si uno dice algo, da lo mismo, es lo que la gente quiere creer. Pero nunca fui, nunca pisé, no te sabría decir dónde queda, dónde quedó el comando. Entonces, primero, nunca fui eso. Segundo, no sé a qué te refieres con peyorativo, porque decir que uno no va a votar por alguien es un derecho ciudadano. Uno no está obligado a votar por nadie. Entonces, no, yo lo que dije es que, y fui muy claro, en que yo estaba disponible para respaldar proyectos de centro-izquierda, democrática, ¿no es cierto?, socialdemócrata, y no estoy disponible para apoyar otro tipo de proyectos, digamos, más radicales, y eso es lo que creo que hay ahí. La segunda parte de tu pregunta, tú me dijiste, bueno, mira, esta candidatura ha cambiado, sí, pero ha cambiado como parte de una campaña publicitaria. ¿No le crees que haya algo real en ese cambio? Yo soy director del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, soy profesor titular de la Universidad de Chile. Mi responsabilidad es tomarme en serio las cosas que la gente dice. Entonces yo le creo más a lo que una persona ha dicho 30 años que lo que ha dicho 30 días, eso es así nomás. No, cuando me refería a algo peyorativo es que dijiste que vive en una irrealidad y presentó un programa de gobierno pobre. A eso me refiero, Bueno, digamos, claro, o sea, el programa tenía 7 páginas y después nos dijo que no lo había leído, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no sé ¿qué quieres que te diga? Sí. Ahora, la incorporación del socialismo democrático a su campaña, ¿tampoco te parece que ha cambiado la falta de credibilidad o la falta de confianza que te da ella? Están así, yo veo 27 conflictos distintos con el socialismo democrático de esa campaña, así que no estoy seguro. Yo siento que mucha gente parecía a mí. Lo que pasa es que quizás yo soy más deslenguado y lo digo públicamente o quizá no debiera. Pero yo conozco mucha gente que es de mi sector, que en fin, que tiene incluso cargos públicos bastante relevantes y que te dicen privado que no está con este proyecto. Porque no es una cosa con una persona, ¿me entiendes? Tiene que ver con un proyecto político que no tiene mucho sentido. Sí. Óscar, ¿y cómo te explicas tú que tu partido, el Partido Socialista, en el cual has militado muchísimos años, por supuesto, apoye la candidatura de Jara bien decididamente? Bueno, ellos participaron de una primaria, desde el minuto que participaron de una primaria, tienen que apoyar al que ganador de esa primaria, me parece lo más normal. Lo que pasa es que yo en particular he estado en desacuerdo con opciones tácticas electorales que ha estado tomando el partido hace bastante tiempo. Tú puedes trazarlo, tú puedes hacer el reporteo, yo estoy en esta postura como discrepante desde que bajaron a Lagos, Insulza, Isabel Allende e incluso Fernando Atria. Hace harto tiempo atrás. Cuatro militantes para apoyar a Guillé, bellísima persona a la que le tengo una enorme estima, pero me parecía un error. Después, lo que se hizo respecto del proceso constituyente, me pareció un error. Después lo que se hizo fue desplegarse simplemente al proyecto, desde mi punto de vista, digamos, medio anarquista del Frente Amplio, un error. O sea, se han cometido una y otra vez error y bueno, y el resultado es que si tuve la votación del partido ahora, estaban satisfechos en la municipal porque habían sacado la mitad de % que sacábamos históricamente. O sea, había un retro... No sé, yo estoy en desacuerdo con lo que están haciendo. Lo que me mantiene dentro del partido es un tema histórico, tiene una historia personal, familiar, y la esperanza de que vuelva
en algún momento a ser el Partido Socialista de la época de la Concertación, no sé, del Frente Popular, si tú querés también. Un partido como razonable que quiere gobernar, que quiere en el fondo lograr liderar cambios para los trabajadores y las personas y la ciudadanía de nuestro país, digamos, pero Sí. parece que no quiere. Y vamos a hablar de eso después cuando hablemos de un poco más de Carolina Toá y su propuesta, ¿no? Pero, ¿por qué has decidido, o decías por razones familiares, por razones como de vínculos Sí. históricos? Pero hay varios economistas de centro izquierda que se han cambiado, digamos, a decir que en realidad van a votar por Evelyn Matei o, no llegando tan lejos, pero diciendo que la persona que más garantía, los equipos que más garantía les dan ahora son de la candidatura de Evelyn Matei. ¿Por qué tú nos has dado ese paso? Timeo danaos et dona ferentes. ¿Ya? Eso es una frase que viene creo que de la Eneida, ¿ya? Es una frase clásica, creo que un sacerdote que dice, temo, perdón, es en el contexto de la guerra de Troya, temo a los griegos aunque traigan presentes. Timeo, danao et dona ferentes. Yo creo que si Evelyn Matei gana la presidencia, probablemente va a gobernar con Kast y con Kaiser. Entonces, como no nací ayer, digamos, entonces yo sé para dónde va el proyecto político, ¿te fijas? Entonces, si yo creyera que no, bueno, es otra cosa, pero no lo creo. ¿No crees tú, como dijo el jefe de su comando, que ella es la candidata de la centroizquierda por el rechazo? Yo fui una figura Por eso te lo de eso pregunto. y no es mi candidata. Yo no, en este momento no estoy votando por ella. Te concedo lo siguiente. Yo creo que es muy mala idea que José Antonio Kast sea presidente de Chile. Creo que es una mala señal internacional. No creo que sea una persona demasiado competente, honestamente. Y creo que tiene posturas extremas de las cuales no se ha retractado. En ese sentido tengo una crítica muy parecida a la que tengo con la candidatura de la izquierda, con él, digamos. Tengo muy parecido. Si yo creyera que, en la lógica de voto útil, que un respaldo a la candidatura de Evelyn Matei impidiera realmente la presidencia de Kast, probablemente lo pensaría como voto útil, no para participar del proyecto, jamás participaría, digamos, pero no lo creo, no lo veo. ¿No ves que ella podría parar a José Antonio No Kast lo veo. si pasara a ella? O sea, en este la momento, segunda vuelta? o sea, si pasara, pero es que no veo qué va a pasar. Entonces no veo esa opción, para ser bien sincero. Es como que te dijera, por ejemplo, Harold Mayne Nichols también, una persona que lo encuentro una buena persona, una persona, bien, incluso las ideas que ha dicho en ciertos debates, podría ser, digamos, pero no creo que realmente tenga mucha opción de Ahora, claro, votar. Evelyn Matei tiene mucha más, Obviamente. digamos, hoy día aparece mucho más arriba en las encuestas que Harold Mayne Nichols. Obviamente. Eso te confieso eso. Si yo viera que hay una opción de voto útil, o sea, yo creo que hay más probabilidades de parar a José Antonio Kast con Evelyn Matei en segunda vuelta que con Janet Jara. Claro. Le digo, o sea, no es una cosa muy Sí. muy innovadora la que estoy diciendo, lo dicen los números, digamos. Sí. O sea, si entiendo bien, si ella, por ejemplo, Evelyn Matei empezara a subir en las semanas que viene y fuera una posibilidad de que ella impidiera que ganara José Antonio Kast, ¿lo pensaría? Claro, ahí uno tendría que reflexionar qué es lo mejor para el país, independientemente de lo que uno quiera, porque hay gente que piensa diferente de mí ahí, hay gente más de derecha, digamos. Entonces, Claro. bueno. Ahora, hablemos de José Antonio Kast, Óscar, porque bueno, la polémica que, digamos, ha durado toda la semana y varias semanas ya, es respecto del recorte que él ha planteado hacer de $6.000 millones Claro. en 18 meses, algo que la candidata Evelyn Matei dice que no es posible de hacer, Ignacio Briones lo reitera, y también desde la candidatura de Jara y desde el gobierno le están diciendo que no. Como economista, como académico, ¿cómo lo ves tú eso? Es que mira, déjame darte un ejemplo, porque la gente se enrea con los temas económicos. Cuando uno les dice que algo se puede o no se puede, se enrea porque son temas técnicos. Déjame usar un caso de otra cosa que prometió José Antonio Kast en algún momento, y la gente lo va a entender mejor. En algún momento que volvieron a ver estas manifestaciones de los, ¿cómo se llama? De los chalecos blancos, no sé cómo se llaman los cabros que se ponen de blanco, ¿ya? Los overoles. Porque los chalecos amarillos son los franceses, los overoles blancos. Él dijo que él iba a tener mano dura con las personas que incendian un bus. Eso dijo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno estudia políticas públicas es decirse, ¿qué significa eso? Me imagino que no significa que él como presidente de la República va a salir con un rifle, digamos. Claro, él mismo, no, evidentemente. No, él le va a dar la orden a un policía, ¿cierto? Entonces la pregunta mía es, ¿qué le va a decir él a ese policía para que el policía no crea que la fiscalía lo va a investigar por lo que va a pasar cuando ejecute la mano dura instruida? ¿Qué va a hacer? ¿O qué va a pasar a llevar a la fiscalía? ¿Me entiendes? Cuando tú empiezas a pensar en cómo se hace, te das cuenta de que es muy fácil hacer una promesa rimbombante
y darse golpe en el pecho como King Kong, digamos. Pero cuando uno piensa en cómo se hacen las cosas, no es tan fácil. Eso que te lo traslado a la mano dura con la gente que incendia las micros, yo te lo traslado a, yo voy a recortar no sé cuántos miles, cualquiera puede decir, cualquiera que ha tenido cabros chicos sabe que uno puede decir números grandes, ¿no? 6.000 millones de billones de billones de billones. ¿Y qué? ¿Eso significa que lo vas a poder hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo creo que es responsable de parte de la ciudadanía, de parte de los analistas, de parte de la gente que se mete en políticas públicas como yo, por cierto, de parte de los periodistas, y de los demás candidatos, cuestionarle, pues. Decirle, bueno, se le ha preguntado varias veces. Y no ha podido decir, pues. ¿No? Y en algunas otras cosas que él ha dicho, se le dijo, ya veremos. ¿Cómo que ya veremos, compadre? No. Ahora, desde afuera, ¿tú ves posible recortar esa cantidad de plata? Sobre todo porque mucho del gasto ya está comprometido por ley y va a beneficios sociales que él dice que tampoco va a recortar. Claro, o sea, yo lo veo difícil. Lo que pasa es que esto es un tema de plazos, ¿no? O sea, y de vallas legales que tú tienes que pasar para lograr cosas. Tú, en principio, puedes recortar todo el gasto que quieras. El problema es en qué plazo lo puedes hacer. El segundo requerimiento es pasando qué vallas legales. O sea, esto requiere un proyecto de ley. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer esos recortes? ¿Correcto? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de los recortes? Porque yo coincido con mucha gente en este país que sabe que el Estado de Chile, digamos, quizá ha crecido de una manera no apropiada. O sea, tenemos mucho gasto, mucho mal uso de recursos, mucha gente que no debiera estar trabajando en el Estado, francamente. En fin, o sea, pero eso es una parte, ¿sí? Pero hay otra parte que han sido beneficios sociales que en algunos casos han sido quizá excesivamente generosos, pero tú tienes que ser transparente. O sea, aquí uno va a recortar. O sea, él dice admirar mucho a Javier Milei, ¿no es cierto? Claro, con la motosierra. Ahora parece que no habla mucho de Javier Milei, ahora último. Pero él dice que Javier Milei era súper transparente con eso. Reconozcámosle, con toda su, digamos, extravagancia, fue súper claro. Él iba a recortar esto. Se lo dijo de frente y los argentinos votaron por él. O sea, ni un problema. No, va a recortar las pensiones, va a recortar estos beneficios, que los ñoquis, que esto. Y lo hizo. O sea, reconozcámosle a eso. Y yo creo que las candidaturas que están haciendo propuestas de ese estilo debieran imitar a Javier Milei en su transparencia. Diga qué es lo que va a recortar y de qué manera va a saltar las vallas legales e institucionales que lo impiden. Sí, lo que dicen desde republicanos, o por lo menos las versiones que uno ha conocido, es que no quieren dar a conocer esto para que no sea bloqueado. Un plan secreto. O sea, no sé si secreto es la palabra que se usa, pero que esto está, que están los números, en fin. Pero, Óscar, más allá de esto, que evidentemente es un tema que está pendiente, ¿no? Que se explique, ¿tú consideras que es peligroso que gane José Antonio Kast? ¿Cuál es el riesgo más importante que ves de que gane su candidatura? Yo creo que este país no necesita más experimentos con candidaturas y proyectos políticos extremos, muy metidos en esta lógica de las guerras culturales de Internet, que lo encuentro una cosa bien infantil yo, la verdad, pero en fin. No creo que Chile necesite más de eso, la verdad. Ya lo tuvimos, ¿eh? Y creo que seguir en eso, en la versión de derecha de eso, me parece que es malo para el país. Me parece que los problemas que tiene Chile son bien concretos, ¿eh? Tenemos problemas con delincuencia. Tenemos problemas en fin, tenemos un problema demográfico mezclado con un problema de inmigración que es complicado. Tenemos problemas en crecimiento económico importantes. Tenemos problemas con el sistema educativo que se ha pegado algunos retrocesos más o menos complicados. Tenemos problemas con las competencias de nuestros trabajadores que nos impiden dar el salto al siguiente nivel de desarrollo. Y todos estos temas son complicados, digamos, son difíciles, y requieren de ser transparente con la ciudadanía, decirle las cosas, mira, vamos a tener que asumir algunos costos para lograr otras cosas. Y bueno, así es la cosa. Entonces, yo creo que seguir jugando a este jueguito de Twitter y de los youtubers, digamos, de las guerras culturales y ¿no es cierto? No, yo encuentro que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. Y es un ejercicio, a mí me parece, bueno, un poco adolescente, la verdad. Óscar, decías que la candidatura de Janet Jara y la de Kast para ti eran igualmente extremas. No sé si igualmente. Sí, por eso te iba a preguntar, porque ella es la candidata también de un conglomerado mucho más amplio, que incluye al Partido Socialista, la Democracia Cristiana, en fin. No sé si igualmente, me cuesta establecer esa métrica, pero sí me parece que son dos candidaturas que vienen de posiciones, digamos, con las que yo estoy muy en desacuerdo.
y que, por ejemplo, no sé, Janet Jara ha corregido su posición respecto de si Cuba es una dictadura o no, ¿correcto? Sí. La corrigió hace 3 días, hace poco, ¿no? ¿No es cierto? Pero una posición histórica que ella tuvo. José Antonio Kast no ha corregido, por ejemplo, su posición respecto de indultar a Miguel Krasnov, por ejemplo. No la ha corregido. O de declararse el candidato pinochetista. ¿La ha corregido? No la ha corregido. Lo que ha escogido una táctica distinta a la de Janet Jara, que es no hablar más de eso. Claro. O de, ¿no?, temas que, por ejemplo, los temas de los derechos de las mujeres. De los derechos de las mujeres. No voy a hablar más de eso, pero corregir no ha corregido. En eso lo tengo que conceder a Janet Jara, que por lo menos trata de corregir, ¿correcto? Independientemente de si uno cree si es genuino o no, da lo mismo. Ha tratado de corregir. En esa candidatura yo no veo ninguna... me da la impresión de que está la idea de que si no se habla de algo va a pasar piola. Yo aprovecho esta tribuna para decir, no está pasando piola. Creo que no está pasando piola. Y volviendo a los recortes, la candidatura de Evelyn Matei propone recortar 8.000 millones de dólares, pero en 4 años, 2.000 por año. ¿Eso sí te hace sentido? Es que creo que, mira, una manera de ver la diferencia entre la candidatura, entre la propuesta económica de la candidatura de Evelyn Matei y la de, yo diría que en esto son similares cualitativamente, no cuantitativamente, cualitativamente, Kaiser y Kast, ¿ya? Es que dentro de la derecha hay un debate interesante, que yo lo encuentro interesante técnicamente además, de cuál es la estrategia que Chile tiene que seguir en los próximos años. Entonces, partamos de la base que tenemos un déficit fiscal que ningún gobierno ha podido controlar. Este gobierno ha incumplido muchas veces y por mucho sus metas de déficit, pero eso en menores cuantías ya venía ocurriendo varios gobiernos de izquierda y derecha. O sea que básicamente desde el terremoto venimos incumpliendo nuestras metas fiscales estructurales. Entonces, hay 2 maneras de solucionarla. Caricaturescamente, esto es un poquito más complicado, pero caricaturescamente hay 2 maneras de solucionar un déficit fiscal. Una manera es gastar mucho menos, ¿correcto? Si uno gasta mucho menos, en teoría, ¿no? Si se mantienen los ingresos, entonces ya. La otra manera es que uno genere más ingresos, ¿ya? Entonces, el problema es el siguiente. La posición de Kast y Kaiser de sus campañas es una posición contractivista. O sea, la idea es que vamos a contraer el gasto fiscal y por ese día vamos a solucionar el problema del déficit. El problema es que el Estado es tan grande, es como un quinto de la economía, que cuando tú contraes el gasto, aunque sea mal gasto, tú contraes la demanda. Te invento, si tú tienes un ñoqui, así un gallo que no trabaja, pero le das plata, esa persona gasta plata. Gasta. Claro, por supuesto. Entonces, esto es un efecto multiplicador, lo llamamos los economistas. Entonces, si tú contraes en la escala que ellos están diciendo y en los plazos que ellos están diciendo el gasto fiscal, puede que el beneficio de eso sea futuro, de que tienes, en la visión de ellos, un Estado más chico, y eso es bueno, ya. Pero eso ocurre en el futuro, en el corto plazo tú contraes la economía. Y yo lo que le preguntaría a la gente que está entreteniendo esa idea, sobre todo el empresariado, es si realmente creen que en este momento lo que Chile necesita es un golpe contractivo a la demanda. ¿Están seguros? Porque mucho espacio para bajar tasas de interés no hay para compensar eso. Y mucho dinamismo en la demanda internacional tampoco hay. En cambio, la posición de Evelyn Matei, de su candidatura, en esto tengo que decir, se parece bastante a la que tiene Meo, por si acaso, curiosamente, es que la manera de solucionar esto es que uno recorta un poco el gasto fiscal, o sea, uno targetea un déficit menor, pero uno apuesta a hacer cosas con los impuestos, con, en fin, las obras públicas, con la vivienda, ¿verdad?, para acelerar la economía, ¿me entiendes? Para acelerar la economía, cosa que eso te genera los ingresos para ir cerrando la brecha, y en la medida en que la economía esté mejor, tú puedes hacer reformas más estructurales del Estado. A mí me parece más sensata esta segunda opción, lo digo con mucha sinceridad. Es más vieja que el hilo negro, por si acaso. Este tipo de políticas la han hecho gobiernos de izquierda y de derecha en países que han enfrentado la crisis de los ingresos medios como nosotros, por mucho, mucho tiempo. Esta otra me parece una cosa como muy radical en que busca copiar la terapia de shock que se ejecutó en un país que tenía otro tipo de problemas. Por supuesto, otra realidad. Luis Eduardo Escobar, que es el jefe económico del comando de Janet Jara, vinculado al socialismo democrático, dijo en Tolerancia Cero que llegar a un 50% de la deuda no era un drama. Estoy aquí, no sé si usó la misma palabra, pero que no era un problema. ¿Qué te parece a ti eso? Porque se ha fijado 45% el techo el tope de la deuda por una razón, ¿no? En economía no existen números mágicos, ¿ya? No existen números mágicos de que si uno pasa del número... no es así.
digamos, me imagino que él quería decir eso, digamos, que en el fondo no existe un número mágico acá, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque en realidad la métrica correcta de la deuda del Estado chileno es que una cosa es la deuda bruta, me explico, y otra cosa es la deuda neta. O sea, una cosa es el stock de deuda que uno tiene, cuánto uno debe, y otra cosa es que el Estado chileno a lo que debe hay que restarle activos, o sea, si tú quieres ahorros que tiene, ¿no? Igual que todas las familias, muchas familias tienen ahorros y deuda al mismo tiempo, entonces uno saca el neto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si uno neteara la deuda con el ahorro? Entonces, es cierto que hoy cuando nos aproximamos a 45-50% del PIB, porque esa es la métrica, Claro. obviamente nominalmente es mucho más grande que lo que era a principios de los 90, pero cuando lo sacamos como proporción del PIB, estamos de vuelta en un nivel bruto que se parece a lo que tenía Chile cuando comenzamos la transición a la democracia. Es parecido, en ese sentido suena súper mal, ¿ya? Pero en términos netos, no, porque todavía no hemos gastado harto de los fondos, la verdad, pero todavía, ¿entiendes? Entonces eso baja como 10-15 puntos, ¿ya? Entonces es bastante... Entonces yo lo tomaría benignamente lo que está tratando de decir Luis Eduardo Escobar, ¿no es cierto? Dicho eso, yo creo que ni él ni nadie diría que no tenemos un problema no sobre realmente el nivel, sino la trayectoria. Porque, claro, tú puedes tener un nivel que antes era mucho mejor, por pero supuesto, la deuda va aumentando, ¿no? pero todos los pronósticos de déficit es que esto va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que más que el problema, más que el stock en este momento, neto como bruto, es realmente la trayectoria, porque francamente lo que hemos tenido es que lo reitero, en esto me duele un poquito porque hay muchos ministros de Hacienda y directores de presupuesto que son amigos personales míos, a los que les tengo mucho cariño, y sé que son personas genuinamente tratando de hacer las cosas bien, pero no les ha resultado. O sea, ha habido una tras otra gestión en el Ministerio de Hacienda que ha prometido arreglar este problema y no lo ha arreglado. De gobiernos de izquierda, derecha, derecha. Entonces, y siempre hay una excusa, ¿te fijas? Claro, pero el problema es que... hay problema. En la última ley de presupuesto que se está tramitando ahora, el ministro Grau decidió sacar la famosa glosa republicana, esta cantidad de millones, de 700 millones de dólares de libre disposición. ¿Te parece que fue un error sacarla o que en realidad era sacable y era mejor hacerlo así? Mira, yo encuentro que es más bien un debate simbólico y político que uno realmente económico, porque la verdad es que era un monto muy pequeño usualmente. A mí me parecía más sensata la recomendación que hizo un comité, me parece que era que hubiera un 10% de reasignación, aunque es verdad que reasignar tiene costos políticos, pero bueno, todo tiene costos políticos en la política. ¿Sí? Y el 1% que quedó se parece en monto a lo que sería la glosa. Yo creo que es un debate más bien simbólico, ¿correcto? Que lo otro. Alguna gente ha interpretado esto diciendo que le está colocando como una especie como de trampa al próximo gobierno porque en vez de dejarle fondos de libre disposición, lo obliga a cerrar cosas para abrir otras. En fin, no sé, me parece ya que es como rizar el rizo de una manera extremadamente sofisticada. Lo encuentro un debate más bien simbólico en el marco de la campaña. Óscar, volvamos un poco atrás y se nos está acabando el tiempo tú decías, espero que el Partido Socialista vuelva a los tiempos como de la concertación, a tomar ciertas decisiones, tomar ciertas ideas. A querer liderar. Sí. Pero la candidatura de Carolina Toa, que representaba todo eso, ¿no? Y además el tipo de discurso que ella hizo en la campaña primaria fue así, ¿no? Sí. Exactamente, recuperando esos valores, ese ethos, esa manera. Y perdimos. Pero perdió por muchísimo, ¿no? Entonces, eso nos está mostrando de que ese camino para una socialdemocracia o para una centroizquierda renovada no sería el que ayudaría a volver al poder. Es que yo no creo que el objetivo central sea volver al poder. Ya. Yo no creo que uno tenga que cambiar sus convicciones para volver al poder. No digo cambiar las convicciones, pero cómo conectar con la gente, con un mensaje que llegue, ¿no? Es que esa es otra evaluación. Una cosa es que tus convicciones son las correctas, pero no estás logrando conectar, que es una hipótesis de por qué pierdes. La otra es que la gente esté en otra respecto de tus convicciones. Yo creo que las dos son posibles. Y te concedo que es una conversación interesante. Pero lo que yo no soy partidario de hacer es que uno, que es un poco lo que comenzamos hablando, esto de que había una frase de un humorista así como hace 100 años atrás, gringo, Groucho Marx, ¿no es cierto? Decía, estas son mis convicciones y si no te gusta tengo estas otras. Eso es lo que yo estoy viendo con este tema de los programas. Estas son mis convicciones. Ah, ¿no te gustan? Tengo otras. No, a mí no me parece. Eso a mí no me parece. A mí me parece que cuando uno cree en algo, y yo genuinamente creo en un proyecto socialista, democrático, liberal. En eso creo. Yo en eso creo. Siempre he creído, además, esto es la concertación.
Si uno cree que eso es bueno para el país, que esa es la mejor manera de organizar la política, la economía, la sociedad, y uno pierde, bueno, pierde nomás, pues. Pierde nomás. Ahora, Carolina Lo Toá... que pasa es que en el mundo de la política chilena es inconcebible esta idea de que, ¿sabéis qué? Perdí y me retiro. Inconcebible, que Sí. es como la manera, me parece a mí, como honorable de conducirse, pero bueno, Sí. Ahora, Carolina Toá tiene un retorno a la política de la primera línea, ¿ves tú? no sé. Ya, no sé. encarnando esas ideas. No. Y por último, Oscar, ¿tú crees que el presidente Boric ha tenido un cambio en estos casi 4 años de gobierno hacia ser más socialdemócrata, como plantean algunos? No tengo la menor idea. No lo conozco lo suficiente y no hablo con él hace mucho tiempo. Ya, pero ¿has visto un cambio en el Frente Amplio? Te lo pregunto también porque dijiste... En el Frente Amplio no, porque ellos, digamos, en este debate que ha surgido a propósito de Carolina Toá, de hecho, sobre, Sí. sobre la seguridad, bueno, Sí. ellos sistemáticamente votaron incluso en contra de Gabriel Boric en Claro. los proyectos. Que dijo que desde la izquierda tenían alergia a la policía y al orden O público. sea, yo no sé cuál es el misterio. Votaron en contra de los propios proyectos de su gobierno en seguridad ciudadana. No creo que sea polémico. No veo cuál es la polémica, honestamente. Entonces, no, a mí me parece que no ha habido un cambio político en el Frente Amplio legítimo. Ellos tienen su visión respecto al presidente de la República. No tengo la menor idea, honestamente. Oscar Landerreche, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.